Bueno, vamos a hablar, hermano, de algo que se ha anunciado desde hace más de 2000 años sobre la venida del Señor, específicamente del arrebatamiento de la iglesia, porque es lo que estamos esperando nosotros como iglesia, el arrebatamiento, que el Señor venga por su iglesia, amén. Tenemos que recordar que escatológicamente, hermano, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia son dos sucesos muy diferentes, son dos cosas distintas, amén. Uno es la segunda venida de Cristo y otro es el arrebatamiento de la iglesia. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, nosotros lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Pero mire cómo dice, para recibir al Señor en el aire. Ahí lo recibimos en el aire. Si viene el Señor, la iglesia es transformada y rápidamente salimos con el Señor y recibimos al Señor en el aire. Y en ese texto, junto con otro de Corintios, ahí no toca tierra el Señor. Eso es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Escatológicamente, hermanos, de ahí la iglesia se va a las bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19, verso 1, cuando dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, dice que es en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, y comienza a relatar las bodas del Cordero. Todos queremos ser arrebatados, ¿verdad? Todos queremos participar de las bodas del Cordero. Amén. La segunda venida es diferente en cuanto al arrebatamiento, porque en el arrebatamiento la iglesia recibe al Señor en el aire. O más bien el Señor nos recibe a nosotros en el aire. En el arrebatamiento Él no toca a tierra, sino que la iglesia sale transformada. Repito, primero los muertos en Cristo resucitan y enseguida la iglesia es transformada y sale a recibir al Señor en el aire. Y en la segunda venida es diferente, porque en la segunda venida el Señor vuelve dando fin a la gran tribulación. Según Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y en el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es decir, en la segunda venida, hermano, el Señor viene con su iglesia, que ya fue arrebatada, transformada, que estuvo en las bodas del Cordero, y el Señor regresa y viene a poner fin en la gran tribulación, y hay una batalla, y todos querrán pelear contra el Cordero y contra Israel, y el Señor los vencerá con la espada de su boca, que es la palabra. Ahí relata que todos reyes, capitanes, fuertes, la bestia, el falso profeta y el anticristo pelearán. Querrán vencer al Cordero, pero no podrán. Y enseguida todos los seres humanos verán al Señor venir en su esplendor, y es ahí cuando se cumple lo que dice Apocalipsis 1:7, cuando dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, que esos son los judíos. En la segunda venida el Señor viene con su iglesia, y cuando todos intenten pelear contra el Cordero y contra Jerusalén, se cumplirá lo que dice el Salmo 2, cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. ¿Por quién puede pelear contra el Señor, hermano? Nadie.
El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Zacarías 14:4 también hace una referencia en la segunda venida, hablando del mismo suceso. Dice Zacarías 14:4, dice, y se afirmarán sus pies. Fíjese cómo dice, se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está enfrente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y luego el verso 12 de Zacarías 14, capítulo 14, verso 12 dice, y esta será la plaga, será como un tipo virus que el Señor les va a enviar a aquellos que quieran pelear contra Él. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Mire cómo el Señor los va a vencer. La nueva versión internacional, o la nueva versión traducción viviente, dice así, escuche bien. La versión nueva traducción viviente dice, luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones. Mire, esta plaga no se compara con las que vienen, las que le va a enviar. Dice, luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén, y sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. Cadáveres ambulantes. La carne de ellos se pudrirá, se les pudrirá el ojo de sus cuencas y la lengua de su boca. Amén. Entonces el arrebatamiento de la iglesia, hermano, es un acontecimiento, y la segunda venida de Cristo es otro acontecimiento diferente. En el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitan, los que queden son transformados y reciben al Señor en el aire. Amén. Y en la segunda venida Él ya viene con su iglesia y pone sus pies en el monte de los olivos. Y es ahí cuando, en esa batalla de Apocalipsis, el Señor, hermano, con una palabra los va a destruir. Les enviará una plaga que rápidamente los va a destruir. Imagínense estando ellos de pie, hermano, queriendo pelear. Rápidamente la carne se les va a empezar a podrir, como dice la versión viviente. Serán como muertos vivientes. La carne se les pudrirá los ojos de sus cuencas, y la boca se le va a deshacer estando ellos de pie. Nadie puede pelear contra el Señor. Nadie puede pelear contra el Señor. Ahora, en la Escritura, hermano, nosotros vemos evidencias, porque estamos hablando del arrebatamiento. Nosotros vemos evidencias que en más de una ocasión el Señor ha arrebatado a alguien. En más de una ocasión el Señor ha arrebatado a alguien. Nosotros conocemos quiénes son, ¿verdad? Uno de ellos es Enoc y otro de ellos es Elías. Es decir, en esta parte con la que empezamos nosotros, hermano, Génesis capítulo 5, versículo 24, nosotros vemos evidencias de que el Señor ya ha arrebatado a alguien. Ya lo ha hecho. Y en esta parte de la Escritura vemos que Enoc desapareció. Y lo vamos a ir comprobando con otras escrituras que están en Judas y que están en Hebreos. Desapareció. Dice ahí, capítulo 5, versículo 24 de Génesis, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Desapareció. La versión a traducción viviente dice, Enoc vivió 365 años, andando, así lo dice, andando en íntima comunión. Fíjese cómo dice, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Pero esa traducción dice
y andando en íntima comunión con Dios. Entonces más o menos nos empieza a dar pistas un poquito la Escritura, amados hermanos, de aquellos, vamos a llamarle así, candidatos que se han de ir en el arrebatamiento, que solamente, hermano, Dios sabe quién se va y quién se queda, pero de que se van a ir, pocos se van a ir, y de que se van a quedar muchos, se van a quedar muchos. Eso la Escritura lo nombra. Amén. Entonces la versión, traducción viviente dice: Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión. Otra versión dice, el lenguaje actual: Enoc vivió 365 años y como obedecía a Dios en todo, así dice esa traducción, y como obedecía a Dios en todo, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Ahora, si usted lee, hermano, detalladamente el capítulo 5, yo no sé cuántos han leído el capítulo 5, hermano. ¿Cuántos han leído el capítulo 5? Todo el capítulo 5. Porque en el capítulo 5, hermano, si usted es alguien que le gusta la lectura, ¿a cuánto le gusta la lectura de la Biblia? Y si usted es curioso, por llamarlo de esa manera, y comienza a leer todo el capítulo 5 y empieza a ver que en el capítulo 5 está hablando de nombres y de años, es decir, se está dando los descendientes de Adán, y usted comienza a leer. Yo no sé si ha comenzado y bueno, pues para qué voy a leer los descendientes de Adán, ¿no? Y empieza y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza a Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Versículo 3 del capítulo 5, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Versículo 4, y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió, y vivió Set. Y quizá usted sigue, no, pues ¿para qué sigo leyendo? Mejor me voy a ver los milagros o otros textos, ¿verdad? Porque está viendo usted nada más en estos pasajes, hermano, pues que Adán vivió tantos años y murió y tuvo hijos e hijas, y es lo que va a ver en el capítulo 5. Y se sigue leyendo, ¿verdad? Y en el versículo 6, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después de que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 900 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós y después engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y así consecutivamente usted va a encontrar en el capítulo 5, hermano, nombres de los descendientes de Adán. Va a encontrar muchos años que vivieron. Amén. Es decir, en esta lista, hermano, solo aparecen nombres y años, nombres y años, nombres y años, hasta que hace como que un stop en Enoc. Como quien dice, se está dando la lista de los descendientes de Adán, y cuando llega Enoc, porque este libro de Génesis, el Pentateuco, se le atribuye a Moisés, que lo escribió Moisés. Entonces se está dando la lista de los descendientes de Adán, y cuando llega Enoc, Moisés, el que escribió este libro, dice, wait a minute. ¿Sí me entendió, verdad? De Enoc se tiene que decir algo. De Enoc tenemos que mencionar algo importante. Está dando la lista, espérese. Hold on, wait a minute. De Enoc se tiene que decir algo. Usted está leyendo y ve nombres y años, y de repente aparece Enoc. A diferencia de todos los mencionados, Moisés dice, tenemos que decir algo que sobresale de Enoc. No podemos pasarlo por alto nosotros,
o podremos decir, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo le inspiró a Moisés a escribir, porque a él se le atribuye este libro, tenemos que escribir en el versículo 24 algo que hizo Enoc. Amén. Es como si dijera, Adán vivió 930 años y murió. Así nada más, hermano. De Adán nació Set, y Set vivió 912 años y murió. Así nada más, dice la palabra del Señor. De Set nació Enos, y Enos vivió 905 años y murió. No dice nada más que eso. De Enos nació Cainán, y Cainán vivió 910 años y murió. De Cainán nació Maaleel, y Maaleel vivió 895 años y murió. Y Maaleel nació Jared, y Jared vivió 962 años y murió. Y de Jared nació Enoc, y de Enoc nació Matusalén, que es el más grande, el que vivió más años. Pero ya no dice que Enoc murió, sino que desapareció. Es decir, todos los mencionados anteriormente se les nombra los nombres y los años que murieron, pero a Enoc no. Como dicen algunos eruditos, Moisés, el que escribió esta lista de genealogía, se tuvo que detener para explicar qué fue lo que pasó con Enoc. Mire lo que dice el verso 19, capítulo 5, verso 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y luego dice el verso 25, vivió Matusalén, el hijo de Enoc, 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Fue el hombre que vivió más años, el hijo de Enoc. Pero Enoc dice ahí que desapareció. Versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios, se traduce como obedeció o tuvo mucha intimidad con Dios. Ahora, si usted sigue leyendo, hermano, Moisés sigue narrando que después de Enoc, pues nace Matusalén, después Lamec, después Noé, el que hace el arca, y después los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé, y todos ellos, hermanos, nacieron y murieron. Nacieron y murieron. Ya en el versículo 7, hermano, vemos un fin, y vemos que ese fin es con un diluvio. Sí, bien, con un diluvio. Pero, ¿qué estamos viendo aquí, hermano? Estamos viendo que antes de una gran tribulación, estamos viendo que antes de una ira derramada de parte de Dios, estamos viendo que antes de un juicio, como lo fue el diluvio, uno fue arrebatado. Mire bien. Antes del primer fin del mundo, porque así lo llama Pedro, antes del primer gran juicio como lo fue el diluvio, antes de eso, uno fue arrebatado. Uno. ¿Qué dice el Señor en Génesis 6:13? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. He decidido, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí todo lo destruiré con la tierra. Mire lo que dice Dios, he decidido el fin, he decidido destruir. Más sin embargo, antes de este fin, antes de esta tribulación, antes de este diluvio, uno solo fue arrebatado. Aquí, cuando estudié esto, me surgieron 4 preguntas. Número 1, ¿qué tipifica Enoc?
los que se van en el arrebatamiento. ¿Qué tipifica Noé y su familia? Los que se quedan, aunque se salvaron, se quedaron guardados en la tribulación. ¿Cuántos se fueron arrebatados? Uno entre mucha gente, y eso habla de un remanente. ¿Cuántos se quedaron en el diluvio aunque se salvaron? 8 personas. Es como si dijéramos, de 8 personas, solo uno se va. De 8, solo uno se va. Porque aunque los otros 8 se salvan, estuvieron en el arca. Tenemos que saber que cuando venga el arrebatamiento se van a ir pocos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y muchos se van a quedar a pasar la gran tribulación. Es decir, esta figura nos muestra, hermano, que son pocos los que se van a ir en el arrebatamiento. Son pocos. ¿Quiénes? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero son pocos. Amén. Los que se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de mostrar Dios a través de su palabra que no desapareció? Que se va a cumplir el arrebatamiento. Ya lo hizo una vez. 2 veces, una vez con Enoc y la segunda con Elías. Se va a cumplir lo del arrebatamiento. Ahora, en este mensaje podemos ver varias cosas en cuanto a Enoc. Número 1, Enoc es un varón que se menciona en medio de una generación mala, perversa, donde la maldad, hermano, iba en aumento. Por eso Dios decide, se acabó. Pero antes de que venga el diluvio, yo me llevo a este. Me lo llevo. Porque tiene comunión. Porque es obediente. Número 2, Enoc es un varón que decidió caminar con Dios. Esta palabra caminar significa comunión, obedecer. Número 3, Enoc fue un varón que predicó también. Y número 4, Enoc fue un varón que desapareció. Ahora, tenemos que puntualizar que la generación en la que vivió Enoc era una generación mala. Era una generación que cada día se iba depravando. Era una generación que, aunque, mire bien, hermano, fíjese bien lo que le voy a decir. Era una generación que, aunque Dios le daba muchos años, ¿cuántos años le daba? 900, 800. Que aunque Dios le daba muchos años, todos esos años que Dios le dio de vida, no lo usaron para buscar a Dios. No lo usaron para buscar a Dios. Si usted nota, como dicen algunos eruditos, que al nombrar todas esas personas y los años que vivieron, nada destaca de ellos, hermano. Nada destaca de ellos, más que el nombre y el año que murió. Los años que tuvieron de vida. Nada destaca de ellos. Por ejemplo, Set vivió 807 años y murió. No dice, oh, pero Set buscó a Dios. No dice así la Biblia. Quiere decir que esos 807 años no buscó a Dios. Quiere decir que Dios le dio 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 500 años. ¿Cuándo vas a buscar al Señor? Tengo 600 años. Todavía estoy demasiado joven para buscar al Señor. Matusalén vivió 969 años y murió. No dice que Matusalén buscó a Dios. No dice así. Aunque nosotros digamos, ese es más viejo que Matusalén. Así decimos. Es decir, estas personas, hermanos, que vivieron muchos años, solo se menciona el nombre y no dice nada de ellos. Como si dijera, Matusalén vivió 969 años y solo se la pasó trabajando y no tuvo tiempo para Dios.
porque traía a Matusalén muchos viles. Sin embargo, cuando se habla de Enoc, hermano, la referencia bíblica hace mención quién fue Enoc, qué hizo Enoc y qué pasó con él. ¿Por qué Enoc desapareció? ¿Por qué se lo llevó Dios? Entendemos que desapareció antes del diluvio, hermano. Esto tipifica el arrebatamiento. ¿Pero por qué? No solamente porque tuvo comunión, no solamente porque obedeció a Dios, sino también, como exponen algunos eruditos, para mostrar una figura del arrebatamiento de la iglesia que es eminente y pronto viene el Señor. Entonces, si la palabra no menciona el por qué desapareció, es interesante, si la palabra nos menciona el por qué desapareció, es interesante saber qué cualidades y virtudes espirituales tenía Enoc. Porque para comenzar, hermano, ¿qué significa Enoc? Enoc, hermano, significa disciplinado, significa dedicado, significa alguien que tiene iniciativa, alguien que se prepara. En este caso, para la vida espiritual. ¿Usted cree que no lo agarró de sorpresa el que haya desaparecido? No, mi hermano. No. Era un hombre disciplinado, era un hombre dedicado, también significa destacado, en medio de una generación mala. Es decir, Enoc era un varón, hermano, que contrastaba, que hacía una diferencia en su época. Porque mientras los de su generación cada vez se van apartando más de Dios, Enoc se va acercando más. ¿Cómo era Enoc? Dedicado, disciplinado, alguien que se prepara, alguien que camina con Dios. Mire qué tremendo. Ahora, Judas y Hebreo nos dan un poco más luz acerca de Enoc. Nos habla un poco más acerca de este hombre que destacó en su tiempo y destacó por su disciplina y por su dedicación. Mire lo que dice Judas. Este no es Judas Iscariote, este es otro Judas. Judas Iscariote se ahorcó. Ese nombre Judas es muy común era muy común en Israel. Mire lo que dice el libro de Judas, es un solo capítulo, pero versos 14 y 15. Versos 14 y 15, ¿lo tiene? Judas, capítulo 1, es un solo capítulo, verso 14 y 15. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice, mire la referencia que nos da Judas, dice, de estos también profetizó, ¿quién? Enoc. ¿Qué era Enoc? Era un predicador. Era un predicador séptimo de Adán. O sea, como también el nombre de Enoc, hermano, es muy común en Israel. Fíjese bien, como también Enoc es muy común en Israel, el Espíritu Santo inspira a Judas para que diga, especifica quién es. Es el séptimo de Adán. Entonces estamos hablando del mismo Enoc de Génesis. ¿Ok? Dice también, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas está haciendo una comparación de los falsos maestros de hoy, de aquellas personas que hacían mucha maldad o que hacen mucha maldad en el tiempo de hoy, como también lo hacían en el tiempo de Enoc. Dice bien, ¿qué está diciendo Judas? Está diciendo que Enoc predicaba.
Lo que está diciendo que tanto en la época que vivimos ahorita, en la época que vivía Judas y en la época que vivimos ahorita, como en la época de Enoc, porque siempre el problema del hombre, hermano, no es que es colérico o que es flemático, ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado. Es el problema del hombre. Que sanguíneo y que no, es pura filosofía eso, hermano. ¿Ok? El problema del hombre es el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Judas? Judas está diciendo que en el tiempo de él, en el tiempo de nosotros y en el tiempo de Enoc, está diciendo Judas, en el tiempo de Enoc también la gente era mala. La gente también era perversa, era murmuradora, andaba en sus propios deseos, hablaba mal de Dios, la gente era querellosa. Y yo cuando leí esto dije, wow, imagínese, hermano, alguien con 969 años, una persona querellosa. Imagínese, porque no está haciendo, o más bien Judas está haciendo referencia que también en el tiempo de Enoc había gente así. Había gente de esta manera. ¿Y cuánto vivía esa gente, hermano? 800 años, 900 años. Imagínese una persona, hermano, 900 años quejándose, 900 años de renegón, 900 años hablando mal de Dios, 900 años. Mire que Judas está haciendo la misma referencia. Así como Enoc, así como ahora hay gente así, y así como en el tiempo que escribió Judas, y así como en el tiempo de ahora hay gente así, y lo mismo en el tiempo de Enoc había gente así. Yo me puse a pensar, ¿con razón no se nombró nada de estas personas? Porque el problema del hombre ha sido el pecado siempre. Porque imagínense vivir 969 años con una persona querellosa. Ya llevas 900 años y no cambias. Ya llevas 900 años y sigues de quejón y de quejona. Ya si llevas 900, imagínense, hermano. Alguien que no se le da gusto, se queja que hace calor, se queja que hace frío, se queja que está lacio, se queja que está chino, se queja porque le nace mucho la barba, se queja porque no le sale barba, se queja por la comida, se queja por 900 años quejándose. ¿Quién aguanta 900 años quejándose? ¿Qué está diciendo Judas? Lo que Judas está diciendo, que no era un precursor de justicia, era una persona que predicaba, era una persona que les hablaba la palabra antes del diluvio. Y Dios decide llevárselo. Si usted nota la escritura en Génesis, hermano, solo dice que Enoc se lo llevó Dios, no se llevó ni a su esposa. Se quedó la mujer. Por renegona. Por gritona. Solamente se llevó Enoc. Pregunta, ¿qué pasó con la mujer de Enoc? No nombra nada de ella. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es personal. Yo no puedo salvar a mis hijos. Nada más puedo orar por ellos. Amén. Entonces, Judas está haciendo referencia a Enoc, como quien dice, también en el tiempo de Enoc, así era la gente. Y vivían muchos años.
muchos años. En el libro de los Hebreos también se nos da más datos de Enoc. Mire Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 5. Hebreos capítulo 11, verso 5. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 11. ¿Y quién fue Enoc? Un hombre disciplinado, dedicado. ¿Lo tiene? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. La palabra traspuesto significa llevárselo de un lugar a otro, o trasladar o desaparecer. ¿Ok? Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No murió físicamente. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que el Señor se lo llevara en ese arrebatamiento, o como usted le quiera llamar, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No vio muerte Enoc. Mire cómo lo dice. Es decir, antes de llevárselo mostró frutos. Ahora, hermano, tenemos que notar algo aquí. En Hebreos capítulo 11, tenemos que notar algo aquí. Que en el verso 1 nombra lo que es la fe. Dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el verso 4 nombra a Abel. Dice, por la fe Abel. Mira cómo dice, hermano, por la fe Abel. Curioso que antes de Abel, ¿quién fue? Adán, ¿verdad? Pero nombra a Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Y lo que dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿qué dice el verso 6? ¿Qué dice el verso 6, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe Noé. Mire lo que dice. Aquí la pregunta que a mí me surgió es, ¿dónde está Set? ¿Dónde está Enos? ¿Dónde está Cainán? ¿Dónde está Lamec? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde está Matusalén? ¿Por qué no se nombran aquí? ¿Por qué no se nombran aquí? Porque en esa lista, hermano, de genealogía nada más nombra los años de vida y su nombre. No destaca nada. No destaca nada. No los nombra porque aunque conocieron quién era Dios, no vivieron para Dios. No vivieron para Dios. Matusalén vivió 969 años, hermano, y vivir por vivir nada más no es vivir. Vivir, hermano, solo para trabajar, es una vida sin sentido. Vivir 969 años y no usar la vida para servir a Dios no tiene sentido. Pregunta, ¿qué le hubiera pasado a Pablo si le hubieran dado 969 años? ¿Qué hubiera hecho el apóstol Pablo? El hubiera no existe, ¿eh? Pero así como lo vemos en las cartas, ¿qué hubiera hecho? Amén. ¿Sabe cuál tiene que ser el temor de nosotros, hermano? Llegar delante del Señor
y que nos pregunte el Señor a nosotros: ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste? Danilo, ven para acá, imagínate. ¿Qué hiciste con el... Es una suposición, ¿verdad? Con el tiempo que te di. Noé, rápido, despierta. Hermano, el Señor nos va a preguntar. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Esa parábola no es de la multiplicación como lo de la prosperidad decían. No. Esa parábola nos muestra la fidelidad. Isabel, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Para qué lo usaste? ¿Por qué a Matusalén, hermano, solamente se nombra su nombre y los años? No dice nada. No dice Matusalén buscó a Dios, Matusalén caminó. No dice nada dice. No dice nada de eso. Simplemente murió y ya. El temor de nosotros, hermanos, es llegar delante del Señor y que nos pregunte: ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di? Porque la vida, hermano, es una nada más. Es una. Es una. Mire cómo los pone el autor de Hebreos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, antes de que el Señor se lo llevara, la gente de su época fue testigo de que Enoc era un hombre de Dios. La gente de su época fue testigo de que Enoc, el único interés de él era agradar a Dios. La gente sabía quién era Enoc. La gente sabía quién era Enoc. Amén. Ahora, aquí lo que me llama más la atención es el hecho de que Dios, mira, hermano, le está dando muchos años de vida a todos ellos, muchos años, abundancia de años. Y el Señor le da muchos años a esa generación, y esas personas no ocuparon esos años para servir a Dios, porque no se dice nada de ellos. Como quien dice, está dando la lista y aparece: no, espérense, tenemos que explicar lo que hizo Enoc, porque de los otros yo no puedo decir nada. Amén. Ahora, fíjense lo que le voy a decir, hermanos. En el tiempo antes del diluvio, la gente vivía muchos años, 800 años, 900 años. ¿Y sabe qué? Y no tenían tiempo para servir a Dios. ¿Te puedes imaginar a alguien que Dios le dé 900 años y diga: no tengo tiempo? Por favor. Bueno, y repito, en el tiempo antes del diluvio la gente vivía muchos años, 800 años, 900 años, y no tenían tiempo para servir a Dios. Después del diluvio, el Señor redujo los años de la vida del hombre a 120, que es la edad promedio. ¿Se entiende? Que antes del diluvio la edad promedio eran entre 800 y 900 años. Esa era la edad promedio. Y no tenían tiempo de servir al Señor. Después del diluvio, el Señor bajó los años de vida y les daba una edad promedia de 120 años. Y 120 años era lo que vivían los seres humanos, y no tenían tiempo para servir a Dios. La mayoría vivía entre 100 años, 120 años. Ahora ya en los Salmos el Señor nos dice a nosotros que el promedio de años que viven los seres humanos son 70, y los más robustos 80, y sigue lo mismo. No tienen tiempo de servir al Señor.
Y ya en la época de ahorita, ya está bajando esa tasa de años. La pregunta es, hermanos, el Señor viene por su iglesia. El Señor nos muestra que antes del diluvio el Señor se llevó a alguien, una figura del arrebatamiento. Fue uno entre muchos. La pregunta es, ¿cómo estoy usando yo mi tiempo? Primera de Pedro 4:6 dice, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Dice Pedro, ya basta, ya basta. Como que dice, no te cansaste, no se cansaron. Le está diciendo a los que les escribe, basta. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Simplemente en el texto con el que empezamos, en Génesis capítulo 5, versículo 24. ¿Qué nos enseña esto? Que en medio de esa generación tan mala, porque era una generación mala, después más adelante nombra a los gigantes, era una generación perversa, hermano. Alguien decidió obedecer a Dios. Y antes de ese primer juicio, Dios se decide llevarse a uno. ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Bíblicamente son pocos. ¿Cuántos se quieren ir? ¿Cuántos nos queremos ir? Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos.